Les habla el doctor Hugo Siu. En esta oportunidad hablaremos acerca de la primera meta internacional de seguridad del paciente, lo que conocemos como el IPCG-1. Esta meta está orientada a la identificación del paciente, uno de los puntos críticos que nos puede prevenir fallas y errores que desencadenen daños en el paciente. ¿Qué utilizo para identificar a un paciente? Esto es lo que nos comentan. Por ejemplo, un número de cama, el tratamiento es para la cama 211, el primer nombre, le indiqué una radiografía al señor Juan, el apellido materno, iré a ponerle un enema al señor Tapia. El servicio, me indicaron tomar una tomografía en hospitalización, o las características físicas, iré a tomarle una muestra de sangre a la señora de vestido de azul. Todos estos escenarios son habituales, pero no son correctos. Nos pone un riesgo alto de cometer un error y llevar un tratamiento, un examen o un procedimiento a la persona incorrecta. ¿Cuál es nuestro objetivo? Identificar de forma segura y fidedigna al paciente como persona a la que va dirigido el tratamiento, los cuidados o el servicio. Es estar claro quién es la persona a la cual vamos a atender. ¿Qué es identificar correctamente un paciente? Es identificar de forma fiable a la persona como aquella a quien está dirigido el servicio, tratamiento o procedimiento. Es hacer que el servicio o tratamiento coincida con la persona. Debe de realizarse una confirmación verbal y visual. Por ejemplo, hablar con el paciente, leer los identificadores y recibir la confirmación de todos. Algo clásico es dirigirse al paciente y decirle: usted es la señora Marta Palomino. Tomamos su brazo, vemos el brazalete y la señora nos confirma: sí, la señora Marta Palomino. Pero para incrementar aún más nuestra seguridad, debemos de decir la información tal como está escrito en sus documentos. Si esta persona es Marta Julia Palomino Guisado, su nombre completo es Marta Julia Palomina Guisado. Y como segundo identificador, utilizar el documento de DNI 20341718. Y ella nos va a confirmar que es la persona. Lo correcto es incluir toda esa información, que puede sonar tedioso, pero es lo más seguro. ¿Cuáles son los identificadores oficiales? El nombre completo, número de DNI, el brazalete de identificación, que generalmente es blanco, donde esta información está impresa, el DNI propiamente, y algunos otros documentos que nosotros utilizamos, como la historia clínica, órdenes, muestras de laboratorio, piezas de patología, medicamentos. Todo ello debe de contener nuestros identificadores oficiales, que son el nombre completo y el DNI, que estos viajan a través de los brazaletes del propio documento o donde nosotros necesitamos registrarlo. Un ejemplo de ello es las etiquetas que utilizamos en los documentos de la historia clínica. Como pueden ver, existe el nombre completo, nombres, apellidos, número de DNI, podemos contener el número de historia clínica, la fecha de nacimiento, el sexo y la edad, que obviamente va a cambiar de acuerdo a la fecha en que nosotros imprimimos la etiqueta. Tenemos casos especiales de identificación. Cuando un paciente llega y no posee un documento o un número o se desconoce sus nombres. Por ejemplo, un paciente inconsciente que es traído por una ambulancia, por el serenazgo o la policía. O podemos tener un escenario donde lleguen múltiples pacientes con esas condiciones, como por ejemplo puede haber
un accidente de tránsito masivo y lamentablemente las personas estaban sin sus documentos. Pueden ser deportistas que estaban yendo a una competencia. El enfoque para nosotros prevenir cualquier error de identificación es que tenemos un orden de llegada de las personas que van a ingresar a urgencias y que nosotros vamos a ir colocándole un número de ingreso. Este número que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, no es suficiente. ¿Qué le agregamos al número? El día, 24, 25, que también no es suficiente. El mes y el año. Y posteriormente a eso, el sexo, masculino o femenino. De tal manera que tenemos un número que nos va a permitir saber cuándo ingresó, en qué orden y el sexo. Y con eso, de manera temporal, podemos identificar a un paciente. Este sistema nos va a ayudar a poder darles tratamiento, indicaciones, solamente al paciente que le corresponde. Posteriormente, cuando nosotros tengamos los datos específicos del paciente, lleguen los familiares, encontremos los documentos o alguien nos ayude a identificarlo, se harán las correcciones para nuestro proceso habitual. Otro punto importante son los recién nacidos. Los recién nacidos debemos de contener información, obviamente, de los padres, que son el apellido paterno, el apellido materno. En el caso de que el apellido paterno del padre y el apellido paterno de la madre, siguiendo esa secuencia. Luego de ello, viene el número de identidad de manera temporal de la madre. Y previo a eso, para incrementar aún más nuestra seguridad, ¿cuál es el sexo del paciente? Entonces puede ser masculino, Suárez Huertas, el apellido paterno Suárez, el apellido paterno de la madre Huertas y el DNI de la mamá. Todo eso me garantiza de que si nacen gemelos, por ejemplo, yo puedo identificar con el tiempo cuál nació primero, cuál segundo. Si los papás ya identificaron los nombres, podemos utilizar los nombres. Si aún no los tenemos, podemos hacer uso de el masculino o femenino. Y adicionalmente nuestro sistema nos permite registrar horas. Así es que nosotros podemos registrar la hora. Si tenemos partos en simultáneo de diferentes mamás, nos va a ayudar a prevenir errores, identificando correctamente al paciente. Muy bien. El brazalete de identificación. Este debe estar visible en cualquiera de los miembros. Idealmente debe estar en un brazo no dominante. Quiere decir donde la persona no lo utilice mucho para que el brazalete no se dañe y pueda estar de fácil contacto con los usuarios. Y este debe ser el primer acto antes de un tratamiento o procedimiento. Busquen el brazalete. Su retiro dependerá de la condición del paciente al alta. Para garantizar que la persona está identificada, idealmente el brazalete se va a retirar después que se haya definido el alta y cuando el paciente ya se está retirando. En algunos casos, el paciente puede mantener el brazalete porque puede o exista la posibilidad de reingresar. Busquemos el brazalete antes de cada contacto con el paciente, visualmente, manualmente, y conversemos. Miren el escenario de un paciente que esté en estado por efecto de sedación. No nos va a comunicar, no va a escucharnos. Nosotros solamente buscando el brazalete vamos a garantizar su identidad. Y esto permite brindar tranquilidad al paciente, porque va a sentir que realmente su tratamiento está dirigido para él. Y permite confirmar de manera segura con otros elementos. Por ejemplo, preparar un frasco de patología, revisar si el medicamento que ha llegado corresponde al paciente, correlaciona la etiqueta con
el brazalete. ¿Y cómo realizo correctamente el proceso de identificación del paciente en mi servicio? Uso el brazalete en cada oportunidad. Uso las etiquetas impresas en todos los documentos, medicamentos y materiales. Escribo correctamente los identificadores en los lugares indicados. Si no cuento con el sticker, o por ejemplo es un consentimiento informado, escribo correctamente el nombre completo y los DNI. Identifico todo lo que ingresa al paciente y lo que sale de él. Identifico todo lo que le pertenece al paciente. Y hay que pensar en qué acciones adicionales puedo identificar al paciente, que de acuerdo a nuestras actividades y servicios pueden ser más. Por ejemplo, un personal administrativo puede estar preparando documentación de un caso de un paciente. Tiene que verificar que toda esta documentación contenga los identificadores correctos. En conclusión, debemos utilizar los dos identificadores oficiales en todo momento y situación. Realizar la acción de verificación antes de cada contacto o procedimiento al paciente. Y revise todos los momentos en que debe cumplir la correcta identificación en un servicio asistencial o administrativo. Cada momento es una oportunidad que no debemos dejar pasar porque puede ser un riesgo que desencadene un daño al paciente. Y no olvidar que esta información brindada es general. Como profesional, debe de conocer y trabajar haciendo uso de los procedimientos oficiales vigentes relacionados con su función. Utilice los procedimientos que se les comparte y que están actualizados y léalos completamente para reforzar el conocimiento que le hemos brindado en este momento. Muchas gracias.